Salut, hola, bienvenido a este nuevo video donde vamos a ver 19 preguntas súper importantes en francés. Yo estoy en la selección de 19 estas preguntas que me parecen súper importantes que hay que conocer en francés. Entonces, empezamos el video. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donde vamos a ver 19 preguntas en tres categorías importantes para como que haya una clasificación de estas preguntas y saber cómo usarlas y cuándo usarlas. Y por eso he puesto mis gafas, no porque soy ciego, sino para parecer un poquito más intelectual y que nos concentremos bien en esta clase. 19 questions très importantes en français. Ça, c'est la liaison, très importante en français. 19 preguntas muy importantes en francés. Entonces, primera categoría, le diré, hay tres categorías. La primera, présentation et bavardage. Présentation et bavardage. Alors, primera pregunta, muy importante, que hay que conocer, que hay que dominar. Comment vous appelez-vous? Comment tu t'appelles? ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Ahí he puesto las dos maneras. La primera, que es la más formal. ¿Cómo vous appelez-vous? ¿Cómo vous appelez-vous? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo vous appelez-vous? O ¿cómo te llamas? Si es con un amigo, una persona con quien tú te sientes cómodo para utilizar el tú. ¿Cómo tu t'appelles? ¿Cómo tu t'appelles? ¿Cómo tu t'appelles? Primera pregunta muy importante. Segunda pregunta. Después de preguntar el nombre, ¿cómo allez-vous? ¿Cómo allez-vous? ¿Cómo allez-vous? ¿Cómo allez-vous? Ahí se hace la liaison. También lo podemos decir así. ¿Cómo ça va? ¿Cómo ça va? ¿Cómo ça va? O la más clásica, la más fácil, ¿ça va? Pero ahí es cuando realmente conoces bien a la persona. ¿Ça va? ¿Ça va? ¿Ça va? ¿Ça va? ¿Ça va? Así. Y entonces, ¿cómo está? ¿Cómo estás? ¿Cómo allez-vous? Ahí con el usted. ¿Cómo ça va? ¿Ça va? ¿Cómo ça va? Y ça va también se puede usar con una persona con quien utilizaríamos el usted, pero también con una persona con quien utilizaríamos el tú. Tercera pregunta, importante. ¿Cómo se escribe? En francés lo diríamos así. Comment ça s'écrit? 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 Cuarta pregunta, quatrième. ¿De dónde viene? En francés se dice d'où venez-vous? D'où venez-vous? D'où venez-vous? D'où venez-vous? Pero si es alguien con quien tú utilizarías el tú, de dónde eres, por ejemplo, o de dónde vienes, d'où viens-tu? D'où viens-tu? D'où viens-tu? D'où viens-tu? D'où venez-vous? D'où viens-tu? Ahí puedes practicar conmigo, leer conmigo, repetir en el mismo tiempo que yo. Y obviamente lo que te aconsejo es volver a ver este video varias veces para dominar bien y ni siquiera leer español. Solamente con el francés entender, leerlo y entender. Quinta pregunta, la cinquième. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tienes? El tu o el vous. Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? O quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Quel âge avez-vous? Quel âge as-tu? Quel âge avez-vous? Quel âge as-tu? Quel âge avez-vous? ¿Cuántos años tiene? Quel âge as-tu? ¿Cuántos años tienes? Sexta, sixième question. ¿Qué está estudiando? ¿Qué estás estudiando? Alors, qu'est-ce que vous étudiez? Qu'est-ce que es la mejor manera? Pues la mejor manera. Es una de las maneras la más común para hacer una pregunta.
Cuando veas qué es que, es que después va a seguir una pregunta. En este caso de qué está estudiando, qu'est-ce que vous étudiez? Qu'est-ce que vous étudiez? Qu'est-ce que vous étudiez? Qu'est-ce que vous étudiez? Ahí se hace la liaison. Qu'est-ce que vous étudiez? Vous tiene una S, étudier empieza por una vocal, étudier. Qu'est-ce que vous étudiez? Ahí con el usted. Si es con el tú, un amigo de trabajo, qu'est-ce que tu étudies? Qu'est-ce que, la forma, tu étudies? Qu'est-ce que tu étudies? La E et la S al fin no suena. Qu'est-ce que tu étudies? Qu'est-ce que vous étudiez? Qu'est-ce que tu étudies? Bueno, primera categoría hecha. Espero que sigues ahí, motivado, motivada, y listo para que sigamos. Socialiser et faire la conversation. Socialiser et faire la conversation. Veamos algunas preguntas para ayudarte con este tema de sociabilizar y empezar a entablar una conversación. Por ejemplo, ¿qué vas a hacer este fin de semana? En francés lo decimos así. Qu'est-ce que, eso lo vimos antes. Qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? Tu vas faire ce week-end. Qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? Qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? Weekend, que es una palabra en inglés que usamos en francés. Es la que usamos en francés. Fin de semaine, que es la traducción literal en francés, se usa, pero suena raro. Aquí utilizamos weekend. Es como utilizamos sandwich, es como utilizamos parking. Son palabras en inglés que están en nuestro lenguaje. Qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? Qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? Así, sencillo. Repites conmigo y poco a poco vas a entender y la podrás decir fácilmente. ¿Quieres salir con nosotros esta noche? ¿Tu veux sortir avec nous ce soir? ¿Tu veux sortir avec nous ce soir? ¿Tú quieres salir con nosotros esta noche? ¿Tu veux sortir avec nous ce soir? O también tú puedes decir, si es una mujer o un hombre que te gusta, ¿tu veux sortir avec moi ce soir? ¿Quieres salir conmigo esta noche? Ahí, si dices eso en Francia, a una francesa o un francés, eso suena romántico. Eso suena un plan, él me quiere. Entonces, si quieres mostrar tus sentimientos, yo hice un video de hecho sobre eso, sobre los sentimientos, cómo ligar en francés, todo eso puedes buscar en mi canal. Pero tu veux sortir avec moi ce soir? Tu veux sortir avec nous ce soir? Eso significa salir de fiesta, ir a comer algo. Tu veux sortir avec moi ce soir? Eso significa ir a comer, pero pues en el sentido de que tú me gusta y me gustaría estar algo contigo. Tu veux sortir avec moi? Tu veux sortir avec nous ce soir, esta noche. La 9. ¿A quelle heure se termine le concert? Ahí es cuando tú quieres preguntar algo del tipo de que ¿a qué hora empieza? ¿A qué hora empieza? Se dice ¿a quelle heure commence? ¿A quelle heure commence? ¿A quelle heure commence? Y si quieres preguntar ¿a qué hora termina? ¿A quelle heure termine? O ¿a quelle heure se termine? Los dos se usan, no te preocupes. ¿A quelle heure termine le concert? Mejor decir ¿a quelle heure se termine le concert? Es una forma de hablar en francés. ¿A quelle heure? Siempre commence ou se termine el concierto. En francés decimos le concert. La T no suena. Le concert. Concert. ¿A quelle heure commence le concert? ¿A quelle heure se termine le concert? Vamos por la 10. Ya estamos a más de la mitad, entonces espero que sigues conmigo. Vamos a ir rápido, pero tenemos que ser eficiente. ¿Qué ha pasado en francés? Se dice, qu'est-ce qui s'est passé? 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 Passé, así. Qu'est-ce qui s'est passé? La 11. ¿Cuál es su afición favorita, su hobby, su pasión? Quel est votre passe-temps préféré? Alors, passe-temps significa pasatiempo, literalmente. Entonces, ¿qué haces para pasar el tiempo? Deporte, comer, salir con amigos, bailar, aprender francés. Eso es un buen passe-temps, buena pasatiempo.
Quel est votre passe-temps préféré? ¿Cuál es su afición favorita? Quel est votre passe-temps, hobby, passion, préféré? Préféré. La E quand está acento, préféré. Quel est votre passe-temps préféré? Si lo quiere decir, ¿cuál es tu afición favorita? Quel est ton? Ton se relaciona al tuyo, a tú, al ti. Quel est ton passe-temps préféré? Quel est ton passe-temps préféré? Solamente cambiamos el vôtre por ton. Pedir información. Ya terminamos con esta categoría. Ahora vamos con la categoría pedir información. Pedir información, demander des informations. Demander des informations. Es muy interesante porque cuando estamos empezando una relación o hablando o encontrando a alguien, es importante también preguntar cosas para saber cómo es la persona, etcétera, etcétera. Vamos a ver. La 12, la 12. ¿Habla usted inglés, francés? Bueno, el inglés tenemos que meterlo, pero pues. ¿Parlez-vous français? ¿Usted habla francés? ¿Parlez-vous anglais? ¿Usted habla inglés? ¿Parlez-vous? Inversión sobre tu verbo. ¿Parlez-vous anglais? ¿Parlez-vous français? Ahí cuando llegas a Francia y hay alguien con quien tú quieres conversar, ¿parlez-vous? Con el idioma. ¿Parlez-vous anglais? ¿Parlez-vous español? ¿Parlez-vous français? O por ejemplo, si estás hablando aquí en un grupo y dices, ¿hay alguien que hable inglés? ¿Hay alguien que hable francés? En francés lo decimos así. Est-ce que, acuérdate, pregunta, est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle anglais? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle français? Quelqu'un es alguien. Quelqu'un. Se escribe raro con 3 U, yo sé. Yo no inventé el alfabeto y ni el idioma francés. Las personas que lo hicieron, bueno, tenían mucha imaginación para agregar tantas letras iguales en una misma palabra, pero bueno, es así. Además que no se escucha. Quelqu'un. A ningún momento aparece una U o el sonido U. Pero pues es así. Quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle anglais, français? Hay alguien que habla inglés, francés. Vamos por la 13, ya casi. ¿Qué hora es? En francés se dice, quelle heure est-il? Muy importante. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? En Francia nos gusta las cosas formales, entonces es mejor cuando preguntas algo agregar después, por favor, que esté en este caso, s'il te plaît, si es tú, s'il vous plaît, si es ustedes. Quelle heure est-il? S'il vous plaît. Quelle heure est-il? Alors, ahora tú quieres viajar. Tienes un viaje, estás en la estación de tren o de bus y vas a preguntar, ¿a qué hora sale el tren hacia París, Marsella, por ejemplo? ¿A quelle heure part le train? ¿A quelle heure part le train? Pour. ¿A quelle heure part le train pour Paris? En francés, Paris, no París. Marseille, etc. ¿A quelle heure, a qué hora, a quelle heure part le train, sale el tren, pour Paris? ¿A quelle heure part le train pour Paris? ¿A quelle heure part l'avion pour Paris? ¿A quelle heure part le bus pour Paris? Ahí tú adaptas con tu medio de transporte. ¿Qué clima hace hoy? Es importante saber el clima. Quel temps fait-il aujourd'hui? Quel temps fait-il aujourd'hui? Quel temps fait-il aujourd'hui? ¿Qué clima hace hoy? Quel temps fait-il aujourd'hui? ¿Qué día es hoy? Ya tú te despiertas así. ¿Qué día somos hoy? ¿Qué día es hoy? Quel jour sommes-nous? Quel jour sommes-nous? Es importante si alguien te hace la pregunta o si la quieres hacer también, pero si alguien te la pregunta. Quel jour sommes-nous? Quel jour sommes-nous? Sommes-nous. Nous sommes. Nosotros somos. Somos nosotros. Quel jour somos nosotros? ¿Cuál día somos nosotros? Vamos a hacerte una traducción literal. Quel jour sommes-nous? Quel jour sommes-nous?
jours son. 17, ya casi. ¿Dónde está? Où se trouve? ¿Dónde está mi carro? Où se trouve ma voiture? ¿Dónde está mi perro? Où se trouve mon chien? ¿Dónde está el profe de francés? Où se trouve le prof de français? Ahí. Où se trouve? Où se trouve? Que es como donde se encuentra. ¿Dónde está? Où se trouve? También hay où est. Où est l'ordinateur? Il est là. Il est là. Où est la maison? Où est la maison? ¿A dónde está la casa? Où est? Où est? Así. Eso es el tercero. Y el segundo, perdón, y el tercero, ¿cómo va-t-on a? En español, que sería ¿cómo llegamos a? En francés, ¿cómo va-t-on a? ¿Cómo va-t-on a? Dos sonidos nasales. ¿Cómo va-t-on a? ¿Cómo llegamos a Madrid? ¿Cómo va-t-on a Madrid? ¿Cómo llegamos a tu casa? ¿Cómo va-t-on a ta maison? Así, ¿cómo va-t-on? Entonces, espero que anotas bien todas estas frases, todas estas preguntas súper importantes ahí en tu cuaderno, en tu compu, en tu mente. Sí, obviamente tienes que tenerlo en tu mente, pero si es la primera vez que ves este video, no lo tendrás en tu mente. Tienes que repetirla varias veces, luego escribir y trabajarlos, porque uno no puede memorizar todo eso si es la primera vez que los veo. Entonces, te aconsejo repetir el video o anotar bien para utilizarlas y memorizarlas. 18, ya casi. ¿Sabes dónde puedo encontrar? En francés se dice, est-ce que vous savez où je peux trouver? Est-ce que, nuestra fórmula, pregunta, vous savez, usted sabe, où je peux, a donde puedo, trouver, encontrar. Est-ce que vous savez où je peux trouver? Est-ce que vous savez où je peux trouver mon chien? Est-ce que vous savez où je peux trouver mon chien? ¿Sabe dónde puedo encontrar mi perro? Siempre tomo este ejemplo del perro, voy a cambiar, pero para que entiendas en un contexto. Est-ce que vous savez où je peux trouver? Así. Y la última, la 19, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Combien ça coûte? Combien ça coûte? Combien, ¿cuánto? Cuesta, ça coûte. O también coûte. Ahí combien ça coûte, le ça se relaciona a un objeto. Por ejemplo, mostrando algo, yo muestro, no sé, una lámpara. Combien ça coûte? O si me puedo decir, combien coûte cette lampe? ¿Cuánto cuesta esta lámpara? Combien ça coûte? Combien coûte? Con el acento ahí en la U, que no cambia el sonido, es una forma de escribir en francés. Ya, llegamos al fin de nuestras preguntas. 19 preguntas para mí que son súper importantes, básicas, que uno tiene que conocer cuando le interesa el idioma francés. Entonces espero que te gustó el video. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle va t'aider à améliorer ton français. Je suis professeur de français. Tu peux aller sur mon site internet pour me laisser ton email si tu as envie d'apprendre avec moi. Mi sitio internet francesconolivier.com. También pueden buscarme Francés con Olivier, que es en Instagram, en YouTube, en TikTok o mi blog que está lleno de información que sea sobre el idioma, pero sobre la cultura, sobre las ciudades, sobre la cocina, sobre muchas cosas. Te aconsejo echar un ojo. Y si quieres aprender francés, en cualquier parte del sitio internet me puedes dejar un mensaje o abajo de este video en comentario también. Esto que digo aquí. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous de cette vidéo. O sea, si me puedes dejar un comentario, un like o algo para apoyar mis videos, eso me permite que estos videos sean más vistos y me ayudas también a poder tener más estudiantes y poder seguir así haciendo este tipo de video y vivir de mi trabajo, vivir de mi profesión. Entonces, merci beaucoup, muchas gracias por estar hasta aquí, hasta el fin. Espero que te gustó y nos vemos muy pronto para un nuevo video para seguir aprendiendo francés. Bye bye.